Buenos días, presidente, colegas. Extendiendo un cordial y respetuoso saludo al Premier y al Ministro de Economía que nos acompañan. Presidente, señor Premier, creo que hay tres retos fundamentales que se vienen arrastrando a lo largo de los años en materia presupuestal. Presidente, si me permite, por favor, le pediría que pudiéramos llamar un poquito la atención al Pleno para tener un poquito de orden y respeto entre los colegas. Sí, gracias, congresista Gilbert. Le vamos a pedir, por favor, a los asesores que guarden el silencio. De lo contrario, le vamos a pedir que puedan retirarse del hemiciclo a fin de que los congresistas puedan expresar en esta sustentación de la ley de presupuestos, siendo una ley muy importante para que puedan tomar nota también los señores ministros presentes. Puede continuar, congresista Violeta. Gracias, presidenta. Presidenta, voy a pedir que me autorice la presentación de unas láminas. Autorizado. Muy bien. Presidenta, le decía por su intermedio al señor Premier, hay tres elementos fundamentales que creo tienen que estar presentes en el debate sobre la Ley General de Presupuesto que inicia este Parlamento y que tendrá que aprobar en el transcurso de las siguientes semanas. La primera es un tema largamente conocido, la ausencia de una mirada desde el Estado peruano de planificación pública que nos haga prever con adecuada antelación cuáles son los objetivos que como país vamos alcanzando año tras año, presupuesto tras presupuesto. Y eso debería traducirse, entre otras cosas, por ejemplo, que de aquí para dentro de los próximos 10, 15, 20 años, sepamos con claridad cuáles son el listado de las obras específicamente que se desarrollarán en materia de inversión pública, por poner un ejemplo. El segundo elemento tiene que ver con la ejecución presupuestal, es decir, con la capacidad o la eficiencia que puedan existir en términos de liderazgo y gestión pública para cumplir con las metas del presupuesto. Y el tercer elemento tiene que ver con la descentralización en la ejecución presupuestal y en la ejecución del presupuesto en general, es decir, con los recursos que se distribuye a cada una de las regiones. Siguiente lámina, por favor. Así es como en este momento, para comenzar haciendo un balance del presupuesto que está en ejecución, el presupuesto 2019, así es como va la ejecución de nuestro presupuesto actual, ya entrado el 9º mes. El gobierno nacional ha ejecutado apenas el 35%, 35.8%, los gobiernos regionales el 29.3% y los gobiernos locales el 34%. Es decir, estamos teniendo un problema serio de ejecución presupuestal, que se traduce en que existen los recursos, en que tenemos la plata, en el que este Parlamento ha aprobado los recursos al Poder Ejecutivo, pero dichos recursos no están siendo traducidos en obras concretas. La siguiente, por favor. Cuando vemos cómo está operando esto en algunos temas específicos, vemos, por ejemplo, que en materia de saneamiento, la ejecución presupuestal apenas alcanza el 29.5%, en salud el 28.1%, en educación el 35% y en el sector agropecuario el 31%. En el siguiente, por favor. Un par de datos, además, simbólicos. En materia de ejecución presupuestal en inversión pública, en lo que corresponde a las unidades ejecutoras PCM, la ejecución presupuestal es apenas el 6.8%, y el despacho presidencial, que aunque tiene un presupuesto pequeñito, su ejecución presupuestal es del 3.9%. Y lo digo simbólico porque creo que expresa la capacidad y el liderazgo para poder desarrollar algunas obras que en términos de inversión pública tienen los respectivos pliegos presupuestales. El siguiente, por favor. El proyecto de presupuesto del sector público, ya en lo que corresponde para el año 2018, enviado por el Poder Ejecutivo, es en términos generales inercial, es decir, si lo comparamos, básicamente sigue la dinámica del incremento de los últimos años. Del 2017 al 2020 vemos la dinámica del incremento presupuestal es más o menos la misma. Pero de ellos concluimos lo siguiente.
El proyecto de presupuesto para el año 2020 tiene prácticamente la misma estructura distributiva de los últimos años, es decir, no hay cambios sustanciales. Por otro lado, persiste un centralismo presupuestario. El dinero que básicamente corresponde, que está centralizado en el gobierno nacional, es el 70% en relación a lo que genera una distribución hacia los gobiernos locales y regionales. Por otro lado, los presupuestos para los sectores educación, salud y saneamiento tienen pequeños aumentos presupuestarios y ahora los vamos a revisar. No se evidencia un esfuerzo para disminuir gastos superfluos, persiste el déficit fiscal que se financia con una parte de endeudamiento y se deja de lado las prioridades de la propuesta del programa de gobierno correspondiente a este quinquenio y que fue materia del compromiso en el programa PPK 2016. Siguiente, por favor. Pero los supuestos macroeconómicos que sirvieron de base para la elaboración del proyecto del presupuesto 2020 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso carecen en cierta manera de credibilidad, pues muestran una dosis de incoherencia y de lógica voluntarista. ¿Por qué? Porque cuando revisamos, por ejemplo, lo que nos dijo el ministro de Economía para la sustentación del presupuesto 2019, había una proyección, por ejemplo, de crecimiento en materia de Producto Bruto Interno, se proyectó sobre la base del 4.2 y hoy se discute si acaso podemos lograr un crecimiento de apenas el 3%. Para el proyecto de presupuesto 2020 se hace sobre una base de crecimiento del 4%, sin embargo, ya los analistas nos vienen señalando que este presupuesto, que este crecimiento en el mejor de los casos alcanzaría 3.5%. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tipo de cambio. El tipo de cambio promedio que se utilizó para la proyección del presupuesto 2019 fue 3.35 y ahora se está proyectando para el 2020 3.33. Sin embargo, ya los analistas señalan que la proyección del dólar en este supuesto será 3.40. Pero miren ustedes la siguiente lámina, solo para advertir algunos datos. Mientras en promedio, el aumento porcentual del presupuesto es del 5.5%, nos encontramos con la sorpresa, dato importante, que el presupuesto para el sector justicia se incrementa 16.8%. No así saneamiento, que apenas alcanza el 2.5%, educación, que solo alcanza el 2.3%, o salud, que alcanza solo el 1.5%. Y esto significa que el foco del presupuesto público para el año 2020 no están en los temas sensibles de saneamiento, educación o salud, sino, por ejemplo, como se explicita en esta lámina, en el sector justicia de 16.8%. Pero un dato, y aquí viene una pregunta para el ministro de Economía, cuando se revisa el detalle del presupuesto en materia de justicia, vemos, por ejemplo, que el presupuesto que se está asignando al Tribunal Constitucional está siendo disminuido en 17.4%. Es decir, mientras el presupuesto del sector justicia crece 16.8%, vemos que al Tribunal Constitucional, que tenía un presupuesto 2019 de 53 millones, se le está reduciendo para el 2020 en 43.8, es decir, 9.2 millones menos, 17.4% por debajo de lo que estaba programado para el 2019. Es decir, estamos incrementando el presupuesto del sector justicia, no estamos dándole la misma importancia a saneamiento, educación y salud, y cuando vemos partidas específicas dentro de lo que sería la prioridad del sistema justicia, vemos que el Tribunal Constitucional se le mete un fuerte recorte presupuestal. Ahora, insisto, todo esto tendrá que ser revisado por la Comisión de Presupuesto y terminar siendo definido, por supuesto, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ese es un tema que a mí me parece particularmente preocupante y que debería ser atendido en ya lo que sería la votación final de este presupuesto. Siguiente lámina, por favor. En el presupuesto 2020 existen pliegos de gobiernos regionales que tienen incrementos por debajo del 5.5%. Casos
clarísimos: Tumbes, Ucayali, Moquegua, Lambayeque, Huánuco, Callao y otros. En este cuadro se puede observar lo siguiente. Hemos dicho que el presupuesto general que se nos ha proyectado tiene una media de crecimiento de 5.5%. Y entonces lo que nos preguntamos es, ¿a qué regiones está yendo la plata? Y cuando vemos, a mí me parece extraordinario que algunas regiones tengan un crecimiento importante y que se le asigne la plata en regiones como Ica, que además es mi región, dicho sea de paso. Pero también no podemos dejar de advertir que hay regiones, Apurímac, Tumbes, Ucayali, Moquegua, Lambayeque, Huánuco, Callao, Amazonas, Piura, Madre de Dios, Ayacucho, Pasco y Lima Región, en el pliego presupuestario Lima Región, donde el incremento presupuestal, como en el caso de Pasco, es 0%, o en el caso de Ayacucho es 0%, en otras regiones está por debajo de la media del 5.5%. Así es que a los congresistas de dichas regiones yo les pido por favor que miren con atención y con detalle cómo está siendo manejado el presupuesto de sus respectivas regiones y por qué no hay un incremento promedio equitativo y justo para dichos pueblos. Y en el caso de Lima, donde la mayoría de congresistas representamos en este Parlamento a la región Lima, vemos que en la región Lima, tenemos más bien un decrecimiento en 27.3%. ¿No? Entonces sería bueno que el ministro de Economía nos explique también por qué está ocurriendo ello. Deben haber razones justificadas, pero sería bueno que este Parlamento lo conozca. Siguiente lámina, por favor. Esto es un poco el resumen del presupuesto en términos general. El proyecto de presupuesto en términos de gastos de capital para el año 2020 por niveles de gobierno viene más o menos así. El gobierno nacional, en su proyecto inicial de apertura 2019, proyectó 28.983 millones, ahora es 32.269. Es decir, existe un incremento de 3.286 millones. Pero cuando vemos qué está pasando con el presupuesto de las regiones y los gobiernos regionales, vemos que los gobiernos regionales van a disminuir su presupuesto en 127.000 millones y los gobiernos locales en 79.000 millones. Es decir, los gobiernos regionales tienen una variación decreciente de 1.82% y los gobiernos locales en casi 1%. Es decir, respecto al proyecto de presupuesto 2020, respecto del presupuesto actual, los gobiernos regionales y los gobiernos locales estarían recibiendo menos recursos. Y las cifras en esto no nos dejan mentir. Siguiente, por favor. Y hemos dicho, señor Premier, señor Presidente del Congreso, hemos dicho que un eje fundamental de este gobierno que nos propusimos al inicio del quinquenio era la atención en agua y saneamiento, que el eje principal, nuestra principal bandera de gobierno, y se iba a centrar en que para el año 2021 íbamos a tener una cobertura de 100% para los centros urbanos en materia de agua y saneamiento, y que íbamos a bordear el 90% de cobertura en el sector rural. Pero miren qué es lo que está pasando. Esta cifra para mí es preocupante. Cuando vemos cómo se están destinando los recursos al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, vemos que hay una disminución del presupuesto de 26.4%. 26.4, es decir, estamos pasando de 2.437 millones a 1.794 millones, 643 millones menos. Y cuando vemos en el Programa Nacional de Saneamiento Rural, estamos pasando de 2.141 millones a 1.887 millones, es decir, 254 millones menos. Es decir, 11.9% menos de inversión en el sector rural para atenciones de agua y saneamiento. Menos obras de agua y saneamiento en el sector urbano, menos obras de agua y saneamiento en el sector rural. Debo entender que esto ocurre porque los niveles de ejecución presupuestal de este año no están alcanzando las metas y entonces en lugar de generar un impulso de liderazgo y de ejecución presupuestal, lo que estamos haciendo es recortar el presupuesto. Es decir, en lugar de pisar el acelerador y generar que los gestores públicos, de que las direcciones y que las municipalidades le pongan más énfasis en la generación de proyectos de agua y saneamiento,
tomando en cuenta que existen miles de pedidos para hacer pequeñas obras de agua y saneamiento en todo el Perú, estamos yendo por la vía más fácil, recortar el presupuesto. Siguiente, por favor. Y solo para terminar como un dato ya casi anecdótico, se nos ha proyectado 700 millones, se nos ha proyectado un presupuesto de 700 millones para atender las elecciones generales que se ha propuesto el gobierno. Y es un proyectado, digo, porque en la medida de que no hay una reforma constitucional, todavía eso no tiene una viabilidad real. Pero cuando comparamos qué cosas se podría hacer con esos 700 millones, por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Incrementar 4.2 veces el presupuesto del Hospital del Niño. Por ejemplo, duplicar el presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, incrementar en casi 50% el presupuesto del Programa Nacional de Alimentación Escolar Cualihuarma, o aumentar en 8 veces el presupuesto de inversiones de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA. Pero puedo seguir dando otras cifras. Por ejemplo, el presupuesto, nos los acaba de decir el ministro, el presupuesto para el inicio del funcionamiento de nuevos establecimientos de salud son 211 millones. Podríamos triplicar ese presupuesto. O por ejemplo, en materia de educación, se está destinando solo 370 millones para el mantenimiento de infraestructura de escuelas. 370 millones. Tenemos miles de escuelas que no tienen bibliotecas, que no tienen agua, que no tienen sistemas de desagües, que no tienen saneamiento. Bueno, le estamos destinando solo 370 millones y les estamos destinando 700 millones para esta otra cosa. O igual, estamos destinando solo 200 millones para el pago de la deuda social en educación, donde tenemos una enorme presión del gremio docente. Sin embargo, estamos destinando más de 3 veces este presupuesto para este objetivo político. Así es que, con toda la importancia que puede tener, son cifras comparativas que espero puedan ser tomadas en cuenta. El congresista Gino Costa pide una interrupción. Presidenta, no sé si lo permite, con el mayor gusto por mi parte. Concedido, por favor. Gracias, colega. Me parece un punto importante porque a raíz del anuncio que se ha hecho de que se está reservando 700 millones para las elecciones, hay quienes están cuestionando ese gasto, como mi colega Gilbert Violeta, que dice todo lo que podríamos hacer con esos 700 millones. La pregunta que le hago es, ¿está proponiendo que prescindamos de las elecciones? Porque lo único que ha hecho el gobierno es incluir en el presupuesto de este año lo que vamos a gastar en 2021. Entonces, usted está proponiendo, colega, que por favor evitemos el debate, se habla a la presidencia. Continúe, congresista Violeta, por favor, evitemos los debates, se habla a través de la presidencia. Violeta, el congresista Gino Costa me hace una pregunta que hemos respondido ayer en la Comisión de Constitución. Lo que yo propongo, ya que me lo pregunta el congresista Costa por su intermedio, es que no vayamos a un referéndum. Lo que yo propongo es que el presidente de la República renuncie, que modifiquemos el artículo 115 de la Constitución y que nos ahorremos los 700 millones. Sí, ya que me lo pregunta. Pero, presidente, no creo que sea oportuno abrir el debate sobre un tema que no corresponde, ¿no es cierto? Pero yo lo que voy es a que este debate es un debate sobre la Ley General de Presupuesto. Me pide otra interrupción ahora el congresista Galarreta. No sé si sea oportuno abrir este debate. Perdón, congresista Violeta, tratemos de no hacer alusiones. Usted ha hecho alusión al doctor Costa, al congresista Costa, por favor. Por alusión, congresista Costa. Presidente, solo precisar que los 700 millones no son para el referéndum, son para las elecciones, y la proyección se hace en base a lo que costaron las elecciones generales el 2016. No es que los 700 sean todos para el referéndum, son todos para las elecciones generales en base a lo que costaron las últimas elecciones generales el 2016. Gracias, congresista Costa. Puede continuar, congresista Violeta. Cede la palabra al congresista. Pide interrupción el congresista Galarreta. Por favor, congresista Galarreta, adelante. Por la interrupción, pues saludando a los ministros. Presidente, claro, cuando el populismo llega a tal nivel, ni siquiera tienen la capacidad de entender lo que se llama el costo de oportunidad. Es decir, el dinero tiene un costo de oportunidad. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de que por capricho de alguien
gastar ahora lo que se iba a gastar dentro de un año. El costo de oportunidad son más niños muertos, incubadoras. El costo de oportunidad son más niños comiendo polvo en los colegios, porque la reconstrucción no puede hacer colegios. Ese es el nivel de politiquería que existe. Claro, no importa, lo que se va a gastar acá un año, que se gaste ahora, sin el más mínimo concepto ni idea de lo que es el costo de oportunidad en materia de finanzas y en materia económica. Pero en este caso, el costo de oportunidad son vidas, es salud, es educación. Presidente, ya creo que el congresista Violeta lo ha dicho muy claro. El artículo constitucional es bien simple. Mañana nos vamos todos, que renuncie el presidente, la vicepresidenta y usted se encarga de convocar. Gracias. Gracias, congresista Galarreta. Perdón, congresista Violeta, si me permite, la delegación de los municipios escolares de Trujillo, que los tenemos presentes y nos acompañan, gracias a la gestión de la congresista Marisol Espinosa, a todos ellos, bienvenidos al Congreso de la República. Muchas gracias. Congresista Violeta, por favor, puede proceder. Gracias, presidente. Y para no hacer alusiones personales, voy a decir lo que a mí me sorprende. Lo que a mí me sorprende es que hayan colegas, sin nombres, que hayan colegas que no les preocupe que hayan 13 o 14 regiones que van a tener 2 de ellas incremento presupuestal 0. Que hayan 13 o 14 regiones que van a tener un incremento presupuestal por debajo del promedio nacional. Que haya menos distribución de recursos para las regiones o para los gobiernos locales. Que cuando se hable del sector justicia, el Tribunal Constitucional reciba 17.4% menos de presupuesto. No les interesa que haya una menor distribución de recursos para pagar la deuda social de los maestros. Así es que no tengamos un doble discurso, presidente. Muchas gracias.